Bueno, damos paso a nuestro segundo ponente. Su nombre es Juan Francisco Reyes Revueltas. Es enfermero especialista en enfermería del trabajo, máster en gestión de riesgos laborales, calidad y medio ambiente por la Universidad de Málaga, profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Diputación Provincial de Málaga, que es un centro adscrito a la propia Universidad de Málaga, donde imparte la asignatura de salud laboral y seguridad clínica. Actualmente compagina su labor docente con su trabajo como enfermero en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y aunque no ejerce como enfermero del trabajo, posee gran experiencia laboral en este campo, ya que ha desarrollado la mayor parte de su actividad, concretamente 12 años, como enfermero del trabajo en el Servicio de Prevención de Carrefour. Nos va a exponer la comunicación titulada El presentismo, un fenómeno emergente en salud laboral, sobre el problema de aquellos empleados que se presentan a trabajar estando enfermos o con alguna condición no saludable. Tiene la palabra. Vale. Buenos días, agradeceros a los organizadores de que me hayan invitado a Córdoba nuevamente. Es grato siempre visitar esta ciudad nuevamente. Y voy a hablar del presentismo. El presentismo es una palabra nueva que a muchos no sonará, a muchos enfermeros del trabajo, a muchas personas que trabajan en prevención, a muchas personas que dentro de las empresas pues, se dedican a temas de organización y de prevención. Y es un fenómeno emergente. Emergente quiere decir pues, que ha existido de siempre, pero que ahora en la actualidad cobra una relevancia importante, cobra protagonismo, al que no son ajenos pues, las investigaciones. Bueno, voy a empezar con la definición de presentismo más habitual, que está: empleados que a pesar de encontrarse enfermos con alguna lesión que los obligarían a ausentarse y coger la baja por enfermedad, se presentan a trabajar. Esta es la de Aroso y Gustafsson, que es la que aparece en la mayoría de las investigaciones sobre presentismo. Y hay otras muchas que refieren el presentismo a la pérdida de productividad como consecuencia del trabajador que se presenta a trabajar enfermo, deterioro autoevaluado del desempeño en el trabajo debido a problemas de salud en el trabajo. Explícita o implícitamente, la mayoría de las definiciones que aparecen en las investigaciones hacen referencia a estas dos, ¿vale? Para que tengáis claro lo que es presentismo, pues también a lo mejor os voy a dejar claro lo que no es, porque a veces parecido no es lo mismo. Bueno, el presentismo no es el plus de presentismo que premia a aquellos empleados que se ausentan menos en sus trabajos o no utilizan todos los permisos que les corresponden. Esto es muy común de los países sudamericanos, Chile, Argentina, que existe lo que se llama plus de presentismo. Tampoco es un término que es el de absentismo presencial, que sería la pérdida de tiempo en actividades no productivas en el trabajo. Todo lo hemos hecho: navegar por internet, ir a tomar café, hacer llamadas personales por teléfono. Esto en algunos estudios de investigación sobre presentismo realmente no son sobre presentismo, son sobre absentismo presencial, aunque utilizan el término o roban el término presentismo. Tampoco es simular estar enfermo para evitar realizar algunas tareas en el trabajo. Eso tampoco es presentismo. Y una cosa que ustedes están diciendo: bueno, pues entonces el asentismo ya es lo que es, lo contrario al asentismo, ¿no? Pues tampoco es lo contrario al asentismo, es muy importante recalcarlo. Es porque ambos son el resultado de una misma situación, son salidas de un mismo proceso, que es conducción no saludable de un trabajador que repercute en su rendimiento, en su desempeño. Es decir, asentismo y presentismo comparten muchas más cosas de las que pensamos. Comparten más que se diferencian. Ambos son indicadores fiables pues, del nivel de salud organizacional, tanto el asentismo como el presentismo. Lo que pasa es que hasta ahora siempre el foco, el centro de atención lo hemos puesto sobre el asentismo. Pues esto es un poco radical también ahora hablaros de presentismo. A raíz de cuándo nace el interés por este término, por este fenómeno. Esto es algo que está en pañales todavía. Es en el año 2004, cuando el prestigioso Harvard Business Review, una publicación muy prestigiosa, presenta este trabajo por Paul Hem, que se llama Presentismo en el trabajo pero fuera de él, en el que dice o afirma, y otros autores también más adelante, que los costes asociados al presentismo son mayores, cuesta más el presentismo en las organizaciones que el absentismo. Aquí lo cifran en 150 billones con B de Barcelona de dólares en Estados Unidos el problema. Vemos aquí en una gráfica de este trabajo pues los costes del presentismo son mucho mayores que los costes del asentismo, cómo impactan en la productividad.
sobre todo por la pérdida de productividad, el desempeño que ocasiona. Bueno, esto es algo que nos interesa también mucho a nosotros como enfermeros del trabajo, porque el presentismo, aparte de ser un problema, también es un riesgo laboral. En este sentido, tras revisar 5.000 historias médicas en un instituto finlandés laboral, concluyeron que quienes iban a trabajar, a pesar de no encontrarse bien de salud, tenían doble riesgo de sufrir enfermedades coronarias graves que aquellos que se tomaban unos días de baja en tales circunstancias. Y en otro estudio en Suecia, hecho por Westrom en el año 2009, observaron que el presentismo era un predictor para un futuro absentismo en dos grupos, uno femenino del sector público y otro masculino del sector privado. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos empleadores que incitan al trabajador a no cogerse la baja, lo que están fomentando es un absentismo a corto plazo. Me he explicado bien, ¿no? O sea, que cuando te viene un trabajador que te dice que está enfermo y está en el trabajo, lo inteligente sería decirle, pues vete a tu casa. Vete a tu casa, exacto. Y no lo contrario, haz todo lo que puedas por quedarte en el trabajo. El interés por el presentismo es tal que en una búsqueda científica de artículos sobre el asentismo apareció en el 2003 1.262 citaciones y sobre presentismo 11. Y en mayo del 2011 ya las citaciones sobre presentismo eran de 287, mientras que las de asentismo eran de 3.388. O sea, que se está empezando ya a mover y de investigaciones, están poniendo los investigadores su centro ya en el presentismo, como una variable muy ligada a la productividad y a la salud laboral. En España, ¿qué pasa? En España no aparece la palabra presentismo hasta que no aparece este documento de aquí, que es de Benavides, del CISAL, de la Universidad Pompeu Fabra, que es Problemas Emergentes de Salud Laboral, Retos y Oportunidades. En este trabajo aparece textualmente: un hecho todavía poco estudiado en España es el del presentismo. Algunos trabajadores que, encontrándose enfermos, acuden a trabajar por miedo a perder el puesto de trabajo, lo que se da especialmente entre los temporales o como consecuencia de un excesivo control por parte de la empresa. Esta es la primera vez que en España, en la literatura española científica, pues aparece el presentismo. El presentismo se estudia mucho en los países nórdicos, sobre todo y Inglaterra, pero lo que interesa ahí es el fenómeno, por qué el trabajador decide trabajar en vez de irse a su casa. Mientras que en Estados Unidos el fenómeno del presentismo está asociado más a los costes, a la productividad perdida por tener un trabajador sin condición saludable en el trabajo. El primer artículo que aparece en España de presentismo es por Benavides, se llama Sickness Presentis in Spanish Born and Immigrant Workers in Spain. Sobre el presentismo, es una comparativa entre presentismo en trabajadores inmigrantes y en trabajadores nativos españoles. Este es del año 2010, o sea que está, vamos, calentito. El primero y único, Bueno, ¿qué problemas médicos resultan en presentismo? Obviamente las enfermedades más graves pues fuerzan al trabajador a quedarse en su casa, entonces el presentismo es más pues de cosas como alergia, asma, migrañas, dolor de espalda, infecciones respiratorias, gripe, desórdenes gastrointestinales, depresión. Seguro que muchos enfermeros del trabajo que están en la empresa, esto es el pan suyo de cada día en la consulta. Son enfermedades con una alta prevalencia, impactan en la salud del trabajador, pero los empleadores y los trabajadores no lo asumen como algo invalidante o que afecta al desempeño laboral. ¿Cómo se mide el presentismo? El presentismo se mide tradicionalmente mediante esta pregunta. Es una pregunta autorreportada, un cuestionario de autorreporte, y se le pregunta al trabajador: ¿ha ocurrido en los 12 meses previos que usted pudiera trabajar a pesar de que pensara que debía haberse cogido la baja por su enfermedad debido a su estado de salud? Si responde a las tres primeras, es no presentismo, y si responde a las dos últimas, es sí presentismo. Si es entre 2 y 5 veces al año, en los últimos años, sí es presentismo, o más de 5 veces es presentismo. Esto aparece mucho en los estudios utilizados por Aronson y Gustafsson, en los trabajadores suecos. También puede variar el tiempo de memoria, o sea, el tiempo de pregunta, en los 6 meses previos, los 4 meses previos, en las 4 semanas previas. Al ser un fenómeno nuevo, aún carece de lo que es un marco teórico. No existe un marco teórico. Algunos autores lo meten dentro de las teorías de satisfacción laboral, teoría del trabajador feliz. Entonces, como no existe marco teórico, lo que existe es un modelo. El modelo que se utiliza es el modelo también de Aronson y Gustafsson, que fueron los primeros también que descubrieron el fenómeno, ¿no? Que empezaron a estudiar el fenómeno.
Parte de un trabajador sano, 100% productivo, en el que ocurre la enfermedad, impacta la enfermedad, bien de forma aguda, episódica o crónica. Entonces el trabajador, en base a unos factores de la organización o en base a unos factores personales e individuales, que veremos más adelante, toma la decisión entre me voy a mi casa que estoy malo y asentismo, o me quedo a trabajar enfermo, presentismo. ¿Qué factores o qué variables son las del presentismo? O sea, ¿qué factores aumentan la probabilidad de que el trabajador esté enfermo trabajando en la organización? Pues aquellas empresas que tienen la política de no pagar los días de baja o solo un número limitado de días, los que no tienen complemento de la idea hasta el 100%, los trabajos que tienen menos remuneración, trabajos con salario más bajo, los que tienen un control estricto de la asistencia del trabajo, es decir, presión por asistir, los que te están llamando por teléfono constantemente para que, cuando estás de baja, para que te presentes a trabajar, o los que te invitan a una entrevista tras darte una baja para decirte, oye, ya esta es tu cuarta baja que llevas aquí este añito, que queremos que sepa que lo sabemos, ¿vale? El downsizing o inseguridad laboral son las dos son aquella decisión de la empresa después de reducir su tamaño por estrategias, ¿vale? Esto también hoy en día muy de moda por el tema de la crisis, ¿vale? La política está de hacer más con menos. La alta presión en el trabajo, aquellos trabajos que tienen muchas demandas, mucha carga de trabajo, necesidad de estar presente físicamente en el trabajo, poco control sobre las tareas del trabajo. Y la temporalidad, tener un contrato habitual también es un predictor del presentismo. Otro predictor son la libertad para ajustar las tareas, es decir, que si tú en tu propio trabajo puedes dejar un trabajo por hacer para cuando te encuentres mejor de salud y lo puedes hacer unos días más tarde, eso está relacionado con más presentismo. Hay trabajos que tú no puedes ajustarte las tareas. Por ejemplo, si eres enfermero en un hospital, tú no puedes dejar las curas para dentro de 2 días, pero si estás en una oficina sí puedes dejarse ciertas tareas para el viernes o para el lunes de la semana siguiente. La reemplazabilidad, la dificultad o carencia de reemplazo, obviamente, si no tienes nadie que te sustituya, pues lo tienes que hacer tú. Esto es muy importante también, el alto grado de soporte social por parte de compañeros. Cuando tú trabajas muy codo con codo, en piña, en un grupo de trabajo, cuanto más soporte social haya, más probabilidades de que incurra el presentismo, porque por no dejar un tirado de equipo, tú te presentas a trabajar. ¿Cómo voy a dejar yo a mi compañero con mi carga de trabajo si somos un equipo y nos llevamos muy bien? Esto pasa también mucho en los equipos de salud. La pertenencia a alguna de estas profesiones, profesores de preescolar, profesores de primaria, cuidadores y enfermeras. Como veis, son trabajos que están con pacientes vulnerables y que necesitan estar presentes físicamente para realizar ese trabajo. Y el hábito de alguna jefatura de sobrevalorar la presencia del empleado del trabajo. Eso también es un predictor del presentismo institucional. En los factores individuales o de la persona, ¿no?, personales que predicen el presentismo, por el género femenino. Básicamente, ¿por qué? Porque las enfermedades que hemos visto antes tienen más prevalencia en las mujeres que en los hombres. Y también porque las profesiones más presentistas también son de mujeres, profesoras, cuidadoras y enfermeras. El sobrecompromiso, también, aquellas personas que están muy comprometidas con el trabajo, que no saben decir que no. El estado de salud es el mayor predictor. Aquellos que consideran que su estado de salud es regular, malo o muy malo, pues tienen los ratios más altos de presentismo. La dificultad de la situación financiera, aquellos que no pueden pagar sus deudas, que no llegan a fin de mes, obviamente, si encima le penalizan por coger una baja, pues se presentan a trabajar porque le hace falta el dinero. Y aquellos trabajadores, esto es muy curioso, que ven más agotador las tareas domésticas que las tareas en el trabajo. O sea, tener un trabajo liberal, recompensado, con mucha autoestima, pues muchas veces es más reconfortante que las tareas domésticas en la casa. Eso también predictores, o sea, hay estudios que se han visto que son predictores. Sobre todo importante es muy bien los consecuentes. ¿Qué consecuencias tiene este fenómeno? Pues más importante es que se deteriora la calidad de los productos y servicios, que aparecen más errores. Y esto es muy importante porque algunos de esos errores puede sacar a una organización del mercado, sobre todo pues si son en organizaciones pues como a lo mejor los hospitales o centrales nucleares o aquellas donde el error puede tener unas consecuencias muy graves, que te puede sacar de la competencia. Hay un impacto también en la productividad de la economía y empresas nacionales. Ya hemos visto el estudio de GEM, el coste que tenía.
El detrimento del estado de salud del trabajador, también lo hemos visto en la anterior diapositiva. Dificultades que se crean en el grupo de trabajo, porque obviamente si una persona está enferma trabajando conmigo, yo muchas veces tengo que cubrir la parte de trabajo que ella no puede hacer porque no está al 100% de su desempeño. Eso pasa mucho, por ejemplo, si un enfermero, cuando te toca una compañera que está enferma, tú tienes que suplirla y que eso crea mal rollo también en el trabajo, tiene que hacer parte de sus tareas. Posibilidad de contagio, esto está muy estudiado también, el efecto dominó. Si tú vas con gripe a trabajar, pues el efecto dominó que se va creando y el efecto contagio puede ser devastador también por la organización. La siniestralidad laboral, hay un estudio sobre accidentes en manos que también pone como la variable de mayor riesgo el presentismo. Y esto, aunque no está estudiado empíricamente, sí hay hipótesis de que también en la ocurrencia de sucesos adversos en la práctica clínica, de errores en el paciente, de eventos adversos. Muy bien, entonces ya una vez que hemos visto la definición, los predictores y los consecuentes, vamos a ver qué estrategias hay para afrontar y reducir el presentismo en una organización, ¿vale? Primero, familiarizarse con el concepto, es algo nuevo, entonces hay que centrar la atención en el presentismo y no solo en el absentismo, que a lo que hacemos hoy en día es el centro, el focus, es únicamente en el absentismo y lo vemos como problema el absentismo. Hacer estudios entre los empleados para cuantificar el presentismo. Esa pregunta que hice antes, pues la podemos hacer también en nuestra organización. Sobre todo, identificar las causas y sus consecuencias, que a veces son difíciles de detectar, y la productividad perdida por ellas. Aunque no lo creáis, existen cuestionarios con validez y fiabilidad suficientes que miden la productividad perdida por presentismo. El World Limitation Questionnaire, el Stanford Presentism Scale, y este último, el World Performance Questionnaire, tiene una versión en español que se llama Cuestionario sobre Salud y Desempeño. Es de la OMS. Y pues se le pregunta eso: ¿con qué frecuencia fue tu desempeño más bajo que el de la mayoría de los trabajadores de tu empleo? ¿Con qué frecuencia la calidad de tu trabajo fue inferior a lo que debería haber sido? ¿Con qué frecuencia los problemas de salud limitaron el tipo y la cantidad de trabajo que usted tenía que hacer? Así se mide la productividad perdida por desempeño. Tienen el sesgo de que son autorreportados, ¿vale? Que los tiene que rellenar el propio trabajador. Monitorear los problemas y condiciones de salud física y mental que afectan a los empleados, es decir, es de qué patologías hay entre los empleados, qué prevalencia hay de las patologías más comunes, sobre todo las que incurren presentismo. Dotar a las empresas de servicios y salud laboral para que promocionen hábitos y conductas saludables entre los empleados. Implementar programas de ayuda y asistencia a los empleados, que se llaman PAE, sobre todo particularmente depresión y estrés y otros que afecten al desempeño laboral. La vacunación laboral muy importante por el efecto dominó de la enfermedad infectocontagiosa que me he dicho antes. Evaluar el clima organizacional de tu organización, de tu empresa. Establecer políticas claras en relación a la asistencia al trabajo y desalentar el concurrir enfermo a trabajar, sobre todo en el caso de la enfermedad infectocontagiosa. Y examinar también muchas veces el mensaje explícito o implícito que en ocasiones estamos enviando a los trabajadores con lo de sobrevalorar la presencia en el trabajo, ¿vale? Ofrecer a los empleados el pago completo de los días de baja por enfermedad, porque hemos visto que hay un predictor muy fuerte. Si tú no cobras los 3 primeros días de baja, el trabajador va enfermo a trabajar y te va a costar más que si se da de baja. Profundizar en el liderazgo mediante un compromiso con la salud de los empleados y la productividad, y hacer de la salud y el bienestar del empleado un objetivo corporativo. Igual que lo que es la calidad o el respeto por el medio ambiente, pues también la salud y el bienestar y la prevención tiene que ser otro objetivo de la corporativa. En resumen, todo esto, como veis, lo mismo es que las organizaciones deben de tender a ser salutogénicas, a generar todos los dispositivos, condiciones de trabajo para que sean saludables. Si recordáis el modelo anterior, todo por donde yo estoy diciendo va a esta de aquí, a esta variable, a que no haya enfermedad, porque si no hay enfermedad, si el trabajo es saludable, motivado, feliz y contento, no vamos a tener ni presentismo ni asentismo. Entonces es un modelo que siempre gana. Si elevamos la salud del trabajador y que no enferme, no tenemos problema ni de asentismo ni de presentismo. Preguntaros a alguno de vosotros en vuestra empresa lo siguiente: ¿está extendido el fenómeno del presentismo? Por ejemplo, yo trabajo en un hospital. ¿Está extendido el fenómeno del presentismo en mi servicio? ¿Es enfermería o es mi profesión? Pues si ustedes estáis, pues yo que sé, con operarios de ferroviario o estáis trabajando en una empresa con reponedores o en una empresa de un banco.
¿Es mi profesión una profesión presentista? ¿Son mis trabajadores presentistas? ¿Cuáles son las principales motivaciones que llevan a mis trabajadores a incurrir en presentismo? ¿Cuáles son las enfermedades asociadas al presentismo entre mis trabajadores? ¿Cómo afecta el desempeño de mis trabajadores el presentismo? Hacer esta pregunta es muy importante. ¿Bajos niveles de asentismo significan bajos niveles de morbilidad en mi población trabajadora? Ojo, que muchas veces el reto, el objetivo es bajos niveles de asentismo y a lo mejor nuestra población trabajadora está muy enferma y no tiene un buen estado de salud. No confundamos bajo asentismo con buen nivel de salud de mi población trabajadora. Y por último, ya en estos tiempos de crisis, también quiero hacer esta reflexión, en tiempos de crisis, tiempos de elecciones, tiempos de incertidumbre y tiempos de cambio, también si alguien tiene aquí un cargo político, algunas decisiones de carácter político consideradas ajenas a la salud también tienen una influencia directa sobre el presentismo. Por ejemplo, la reforma laboral en España, pues al abaratar el despido, pues crear más inseguridad laboral. La inseguridad laboral es un predictor claro del presentismo. El retraso de la edad de jubilación también. Cuanto más vieja sea la población trabajadora, más prevalente pueden ser algunas de estas enfermedades también que incurren en presentismo. Entonces, un mayor conocimiento sobre este problema, no solo los profesionales, sino toda la sociedad y políticos, permitiría a estos políticos tomar decisiones bien informadas en favor de la salud de los trabajadores y la productividad laboral. Esta transparencia la hice ayer a última hora por la noche en mi casa. El gobierno vasco plantea recortes entre los funcionarios para ahorrar 100 millones. Lo que plantea es quitarle la cláusula del pago de la IT al 100%. Pues esta decisión va a influir sobre el presentismo y sobre el asentismo. Va a haber más presentismo en la sanidad vasca. Además, no solo eso, sino también va a suspender las primas que se dan por jubilación voluntaria. Entonces van a tener trabajadores con más edad en la organización y también con peor estado de salud. Espero que os haya gustado este tema, que penséis también que el presentismo también es algo que ocupa a los enfermeros del trabajo.